Una feliz mañana. Estas son las noticias de France 24 en Directo América. Comenzamos. Cuba sigue con apagones y racionamiento de combustible en 59% del territorio durante las horas de mayor consumo. El país enfrenta una de sus peores crisis por el bloqueo de hidrocarburos de Estados Unidos, incluida la falta de petróleo venezolano desde el derrocamiento de Nicolás Maduro. México envió barcos con ayuda humanitaria. Tenemos reporte. En Venezuela, la ONG Foro Penal informa que 12 personas fueron excarceladas este domingo, entre ellas Juan Pablo Guanipa, uno de los dirigentes más cercanos a María Corina Machado, y el líder opositor Freddy Superlano. Una medida en el contexto de las liberaciones prometidas por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Y Jimmy Lai, antiguo magnate de medios de comunicación en Hong Kong y crítico de Beijing, fue sentenciado a 20 años de prisión por los delitos de conspiración con fuerzas extranjeras y difusión de publicaciones sediciosas bajo la polémica Ley de Seguridad Nacional de la isla. Este informativo comienza en Cuba, donde continúan los apagones y el racionamiento de combustible de manera simultánea en 59% del territorio en las horas de más consumo. Desde diciembre el país no recibe petróleo del exterior debido a las presiones y el asedio del gobierno de Estados Unidos, incluida la falta de petróleo venezolano desde el derrocamiento de Nicolás Maduro por la administración de Donald Trump. Nos amplía desde La Habana nuestro corresponsal Luis Muñoz. Este domingo la agencia de noticias española EFE ha publicado que el gobierno cubano ha advertido a las aerolíneas de que en 24 horas se puede quedar sin combustible para los aviones. Esto según han desvelado fuentes del sector. El viernes el gobierno cubano anunció un paquete de medidas anticrisis, entre las que destacan, por ejemplo, la limitación del transporte, el cierre de hoteles, teletrabajo para empleados públicos, así como la suspensión en la venta de diésel a los ciudadanos de forma subsidiada. Cabe destacar que algunos gobiernos extranjeros como Canadá, Argentina, Reino Unido, Estados Unidos o España están lanzando advertencias para sus connacionales que viajen a la isla caribeña. Advierten del deterioro de la situación, de la escasez y ante un posible empeoramiento de la situación humanitaria. Desde Cuba esperan petróleo, pero de momento lo que ha enviado el gobierno mexicano es ayuda humanitaria. Este domingo informaron del envío de 814 toneladas de víveres en un gesto que consideran de solidaridad y ayuda humanitaria, y aún quedaría un segundo envío con productos de primera necesidad. Cuba vive un asedio petrolero por parte de Estados Unidos después de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que establece aranceles para aquellos países que decidan exportar petróleo a Cuba. Freddy Superlano, líder del partido opositor Voluntad Popular, y Juan Pablo Guanipa, político muy cercano a María Corina Machado, fueron liberados este domingo. Guanipa, encerrado durante 8 meses en prisión, hizo un llamado al diálogo sobre el presente y el futuro del país. Con él, otra decena de presos por motivos políticos fueron excarcelados. Continúan las excarcelaciones en Venezuela. El político opositor Juan Pablo Guanipa fue liberado de prisión este domingo. Cercano a María Corina Machado, fue el último preso de alto perfil en ser puesto en libertad tras 8 meses en prisión. Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio, 10 meses escondidos, casi 9 meses aquí detenidos. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante. Guanipa fue detenido el 23 de mayo de 2025 en un operativo policial para desmantelar un presunto plan que tenía como objetivo boicotear los comicios regionales y legislativos de ese mes. Es parte del proceso de liberación de los denominados presos políticos que prometió la presidenta interina Delcy Rodríguez. Y los queremos a todos libres. Este domingo, de acuerdo a Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, confirmó varias personas liberadas. Una de ellas, la del político Luis Somasa, detenido en febrero del año anterior. Entonces, el chavismo lo acusó de controlar y manejar supuestamente dinero de una ONG de los opositores Juan Guaidó y Leopoldo López.
Edmundo González Urrutia celebró que más personas sean excarceladas y reiteró su llamado a la libertad plena e inmediata de todos los presos políticos. Estas excarcelaciones no equivalen a libertad plena. Mientras las causas sigan abiertas y persistan medidas restrictivas, amenazas o vigilancia, la persecución continúa. La justicia no se satisface con salidas parciales ni condicionadas. Al menos 391 de los considerados presos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según un conteo público hecho por la oposición, mientras que Foro Penal contabiliza 383 personas excarceladas. Por su parte, el gobierno indica que son unas 895 que han sido liberadas con medidas cautelares, aunque no ha publicado listas que permitan su verificación. De acuerdo a Foro Penal, más de 600 personas estaban encarceladas por motivos políticos. En otros temas, Jimmy Lai, antiguo magnate de medios de comunicación en Hong Kong y crítico de Beijing, fue sentenciado a 20 años de prisión por los delitos de conspiración con fuerzas extranjeras y difusión de publicaciones sediciosas. La sentencia fue pronunciada por el Tribunal Supremo de Hong Kong bajo el respaldo de la controvertida Ley de Seguridad Nacional que rige en el territorio desde 2020. Lai, quien se considera un preso político, habría evitado la cadena perpetua, máxima pena provista para estos casos, aunque su familia denuncia un deterioro en su salud en los últimos años. Y vamos a Japón, donde la actual primera ministra Sanae Takaichi aseguró una amplia mayoría en la Cámara Baja al imponerse en las elecciones generales de este domingo, que ella misma convocó de forma anticipada tras 3 meses en el cargo. Según el medio público japonés NHK, la coalición gobernante del conservador Partido Liberal Democrático y del Partido de Innovación de Japón habrían logrado 310 de 465 escaños en la Cámara de Representantes. La ampliación con nuestra corresponsal en Tokio, Luza Medina. Sin sorpresas, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi consolida su poder este domingo tras una contundente victoria en las elecciones legislativas anticipadas, un resultado que despeja el camino para aplicar su agenda de defensa y económica. El Partido Liberal Democrático de Takaichi alcanzó 316 de los 465 escaños de la Cámara Baja, sumando así 352 escaños con su alianza con el partido Isshin no Kai, el Partido de la Innovación de Japón, consiguiendo así una supermayoría de 2/3, suficiente para sortear posibles bloqueos de la Cámara Alta y poder llevar a cabo leyes clave. La mandataria aseguró que la elección implicó grandes giros en su política, en particular un cambio en la agenda económica y fiscal, así como el fortalecimiento de la política de seguridad, y aclaró que no pensaba cambiar el gabinete. Con este respaldo, la mandataria podrá avanzar en planes para reactivar la economía, endurecer aún más las políticas migratorias y potencialmente abrir el debate sobre una reforma constitucional que redefina el papel de las actuales fuerzas militares de autodefensa. Aunque algunos analistas consideran un escenario poco probable, otros creen que el resultado deja la puerta abierta. El Partido Liberal Democrático logró una victoria histórica, además de recuperar votantes conservadores que en comicios anteriores habían optado por el partido de extrema derecha Sanseito. En contraste, la alianza centrista formada por Komeito y el Partido Democrático Constitucional sufrió una dura derrota y perdió más de 100 escaños en una campaña en la que el tiempo claramente jugó en contra. El socialista moderado Antonio José Seguro venció en la segunda vuelta presidencial de Portugal frente a su rival de extrema derecha y antisistema André Ventura. Con 95% de los votos escrutados, Seguro obtuvo el 66%. Ventura se quedó atrás con 34%, aunque se perfila para conseguir un resultado más sólido que el 22,8% de su partido antiinmigración Chega en las elecciones generales del año pasado. Seguro se convierte en el primer jefe de Estado socialista en 20 años, sucediendo a Marcelo Rebelo de Sousa, conservador, tras 2 mandatos. Si bien el sistema político portugués no permite que el presidente ostente los principales poderes ejecutivos que recaen sobre el primer ministro, la elección sirve como un termómetro de las distintas fuerzas. Unas palabras para mi oponente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Como he dicho muchas veces, como demócrata, todos los que se presentaron contra mí en este proceso electoral merecen mi respeto. Como futuro presidente de la República, añadiría que ya no somos oponentes y ahora tenemos el deber compartido de trabajar por una Portugal más desarrollada y justa. Fin del informativo. Buenos días.